Primer misterio, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él, resucitando, vence a la misma muerte, al pecado y al demonio. Nosotros podemos estar seguros con Él, y sobre todo en los dos sacramentos: la confesión, para ponernos a bien con Dios, que nos fortalece, que nos da alegría, que nos da paz, y la Eucaristía, donde realmente está Él. Que de verdad, de este rosario saquemos ese propósito de vivir con Jesucristo vivo, pero vivo en la Eucaristía, vivo también en nuestros hermanos, pero realmente donde está es bajo las apariencias de pan. Ese momento en el cual en la Santa Misa se actualiza todo el misterio pascual: resurrección, ascensión, envío del Espíritu Santo. Todo eso nos tiene que centrar más en adorar y querer más a Jesús. Ahora, en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús. Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Espera, por favor. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. De tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María. Como peregrinos orantes, hemos ido entrando en la noche para llegar a la celebración de la Pascua de nuestro Señor Jesucristo, que inaugura el día que no tiene fin. De alguna forma podríamos decir que lo que hemos escuchado en la segunda lectura, tomada del libro del Apocalipsis, tiene algo que ver con nuestra peregrinación junto a la Virgen de Fátima, con unas velas encendidas que siempre recuerdan la vela de nuestro bautismo, con unas velas que recuerdan nuestra condición bautismal, nuestra vestidura blanca, que todavía tiene el riesgo de mancharse por la realidad del pecado. También, tantas veces teniendo conciencia de atravesar una tribulación personal por nuestras propias heridas y combates, tribulaciones familiares, comunitarias o eclesiales, tribulaciones del mundo. Más aún, cuando la Virgen de Fátima se aparece y tiene las revelaciones a los tres pastorcillos, de alguna forma está queriéndonos hacer en la cuenta de la gran tribulación del mundo que se aparta de Dios o que vive como si Dios no existiera. Y así, la Virgen nos invita a la oración y a la penitencia y a consagrar nuestras vidas para así también consagrar el mundo y transformarle. Pero María, como el propio Jesús, a quien ha llevado en sus entrañas y que ahora ha resucitado de entre los muertos y sentado a la derecha del Padre, contempla estas salidas, podríamos decir, de María, estas apariciones que, si no añaden nada a la revelación, sí subrayan aspectos que quizás por nuestra condición olvidadiza pasan al atrás de nuestras memorias. La Virgen nos dice
que oremos, es decir, que nos convirtamos a su Hijo, que hagamos penitencia, es decir, que en ese camino de conversión a su Hijo caigamos en la cuenta de cuáles son los estorbos y cuál es aquello que hemos de dejar atrás. En definitiva, María nos propone que seamos como ella humildes, porque humilde es su Hijo. Que seamos pobres y sacrificados, porque sacrificado y pobre es el Hijo que llevó en sus entrañas a quien luego contempló creciendo en sabiduría y en gracia ante Dios y a los hombres, a quien sorprendida siguió para escuchar de labios del Hijo: bienaventurados aquellos, dichosos aquellos que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. La paz al mundo el Señor dará. Ave, ave, ave María. Esta plaza, donde la vida es contemplada por el Salvador, por Pedro Regalado, por Rafaela María en Las Esclavas, por Teresa de Jesús en las Teresianas, por Pedro Poveda, proclamamos: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pedro Regalado está en medio del pueblo, aquí como una columna que abre luz en la noche, que detiene a los toros bravos, que comparte hasta dentro del sepulcro. Que Él nos acompañe. María, dichosa tú porque dijiste sí al sueño de Dios. Dichosa tú porque has creído. Gracias, María. Esta María que al pie de la cruz recibió la encomienda de ser nuestra madre, nos cuida y por eso también nos propone que vivamos las virtudes de Jesús. Precisamente hoy, en el que la Iglesia, en el Domingo del Buen Pastor, nos le ha presentado a este buen pastor como cordero que quita el pecado del mundo, como cordero degollado que rompe los 7 sellos que parecían clausurar la historia. Por eso nos es fácil querer acoger la invitación de María y guardar sus palabras en nuestro corazón y ser humildes, como el pastor que se hace cordero, como aquella que dijo: aquí está la esclava del Señor. Porque seguramente solo este camino de reproducir en nosotros, por la gracia y la fuerza del Espíritu Santo, las virtudes de Cristo que María hace suyas de manera tan singular, de humildad, pobreza y sacrificio, podremos ofrecer a nuestro mundo la buena noticia del Evangelio. Proponer vivir en Dios a tantos que se han alejado de Él, que no le conocen y que si oyen su nombre le reciben de una manera indiferente. María, en su inmaculado corazón, tan cercano al sacratísimo corazón de Jesús, nos pide que ofrezcamos nuestra vida, nuestra humildad, pobreza y sacrificio en reparación por tantos pecados de nuestro mundo que están en el origen de las tribulaciones. Aquellos que vienen de la gran tribulación, los que han lavado sus mantos en la sangre del Cordero. El Señor quiere que nosotros, bautizados, que llevamos la luz del Señor prendida en nuestro corazón por la fuerza del Espíritu Santo, ofrezcamos al mundo esta noticia y también este diagnóstico. La noticia de la salvación del Señor y el diagnóstico de que las tribulaciones vienen a causa del pecado, como lo experimentamos en nuestra propia existencia. ¿O no es el pecado la vanagloria, o la envidia, o la pereza, o la lujuria?
las que están en las causas de nuestras tribulaciones o de las tribulaciones familiares o la de las relaciones entre nosotros, incluido en el seno de la propia Iglesia, de las comunidades cristianas. ¿O no es la ambición de los hombres, el afán de poder, lo que está en el origen de tantas tribulaciones, guerras y persecuciones en nuestro mundo? Por eso, sigamos nuestra peregrinación en la existencia confiados, porque el Cordero ha sido convertido, transformado en pastor, y Él nos apacentará y nos conducirá hacia las fuentes de aguas vivas y enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Pero para ello hemos de guardar en el corazón aquello que María dijo para sí y dijo para aquellos que la escuchaban: que se haga en mí según tu palabra, haced lo que Él os diga. Que también nosotros vivamos nuestra vida como vocación, como obediencia a la llamada que el Señor nos hace, porque respondiendo a su llamada como discípulos y como misioneros, pasando la luz que llevamos en nuestro corazón a nuestros hermanos los hombres, consagrando nuestra existencia al Inmaculado Corazón de María y al Corazón de Cristo, sin duda seremos también para nuestros contemporáneos esa pequeña luz que lleve la buena noticia de la salvación que Jesucristo el Señor nos ha otorgado y que María en sus apariciones en Fátima nos recuerda y nos invita a acoger esa salvación en oración y penitencia.